A Rosario Murillo la describiría con una palabra psicópata y a Daniel Ortega con cuatro. Es un criminal de lesa humanidad. Criminal de lesa humanidad. El asesinato del coronel en retiro y analista militar Roberto Samcam ha conmocionado a la comunidad nicaragüense en el exilio y encendido una nueva alerta sobre la capacidad del régimen de Daniel Ortega de ejecutar actos represivos más allá de las fronteras de Nicaragua. El crimen, perpetrado en suelo costarricense, ha sido ampliamente señalado como un asesinato político, con indicios de una operación cuidadosamente planificada y ejecutada para silenciar a una de las voces más incómodas del sandinismo en el poder. Samcam fue asesinado este miércoles en su residencia ubicada al noreste de San José, Costa Rica. Un hombre a bordo de una motocicleta, haciéndose pasar por mensajero repartidor, accedió al residencial privado y se dirigió directamente a la vivienda. Allí disparó a quemarropa contra el coronel retirado cuando éste se encontraba en la puerta y huyó inmediatamente del lugar. Las autoridades costarricenses han iniciado una investigación, pero hasta el momento no se ha brindado información oficial sobre posibles móviles o sospechosos. Sin embargo, desde diversos sectores del exilio nicaragüense y de organizaciones de derechos humanos, se ha señalado con fuerza al régimen de Ortega como el autor intelectual del crimen. Un opositor incómodo para la dictadura. Roberto Samcam fue un exmilitar con amplia experiencia en el Ejército Popular Sandinista, del que se retiró con el grado de coronel. En los últimos años, desde su exilio en Costa Rica, se había convertido en uno de los analistas más respetados y temidos por el régimen debido a su profundo conocimiento del aparato militar, policial y político nicaragüense. Con un discurso claro y contundente, denunció sistemáticamente la transformación del Frente Sandinista en una dictadura dinástica, represiva y corrupta. Samcam fue una voz crítica que no se alineó con ninguna facción opositora tradicional, lo que le ganó enemigos tanto en el oficialismo como en ciertos sectores acomodados del exilio. Su análisis no era complaciente. Señalaba no solo los crímenes del régimen, sino también la inoperancia y la falta de coherencia de una oposición que, en sus palabras, se convirtió en oposición administrada y controlada desde la misma dictadura. Un crimen planificado y con carácter político. El asesinato de Samcam no responde a un hecho delictivo común. Su ejecución tiene todas las características de una operación dirigida, seguimiento, acceso preciso al objetivo, utilización de un encubrimiento funcional, motocicleta y uniforme de repartidor, y una huida bien coordinada. Para muchos analistas, esto es una señal inequívoca de que se trató de un crimen por encargo, ejecutado por sicarios, probablemente bajo órdenes provenientes de estructuras vinculadas al poder político nicaragüense. Este hecho marca un grave precedente. El régimen de Ortega estaría dispuesto a eliminar físicamente a sus críticos incluso en territorio extranjero, desafiando no solo el derecho internacional, sino también la soberanía de los países que han brindado asilo a miles de nicaragüenses perseguidos desde 2018. El papel cómplice del silencio internacional. A pesar de la gravedad del crimen, la reacción de la comunidad internacional ha sido limitada. Algunos organismos multilaterales han emitido comunicados de condena o preocupación, pero no han trascendido hacia acciones concretas, ni sanciones efectivas, ni una exigencia firme para que se esclarezca este asesinato político. La tibieza y la pasividad de la comunidad internacional frente a la dictadura de Ortega han sido criticadas con fuerza por miembros del exilio nicaragüense y defensores de derechos humanos. A lo largo de los últimos años, mientras se acumulaban crímenes de lesa humanidad, juicios políticos, desapariciones forzadas y destierros masivos, los organismos internacionales han limitado su respuesta a pronunciamientos simbólicos sin fuerza legal. Las sanciones adoptadas por Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea han sido selectivas, graduales y muchas veces tarde. No han tenido un impacto significativo en el núcleo del poder familiar Ortega Murillo, que continúa afianzando su control sobre las instituciones, las fuerzas armadas y el aparato económico del país. La oposición, fragmentada, tibia y funcional al régimen. Junto a la crítica internacional, el asesinato de Samcam también ha desnudado las profundas contradicciones dentro de la llamada oposición nicaragüense. Mientras algunos líderes guardan silencio o se limitan a compartir pronunciamientos genéricos, otros siguen actuando dentro de lógicas partidarias, buscando capitalizar políticamente el crimen o evitando confrontaciones directas con el régimen para no cerrar puertas. Para muchos en el exilio, estos comportamientos no son más que una muestra de cómo ciertos sectores opositores han contribuido,
consciente o inconscientemente, a prolongar el ciclo de poder del sandinismo. En vez de enfrentarlo con una estrategia unificada, contundente y ética, han optado por el cálculo, la supervivencia o la complicidad. Samcam, que denunció públicamente esta realidad en múltiples ocasiones, fue marginado por algunos grupos políticos precisamente por su independencia crítica. No buscaba candidaturas, ni cargos, ni favores de organismos internacionales. Su compromiso era con la verdad y la justicia, lo que le granjeó admiración, pero también enemistades. Un precedente de represión extraterritorial. El asesinato de un opositor de alto perfil en territorio costarricense plantea un nuevo escenario para el exilio nicaragüense. Si se confirma la implicación del régimen, Nicaragua estaría ejecutando operaciones de tipo represivo en países vecinos, con lo cual se traspasa el umbral del terrorismo de Estado hacia una dimensión internacional. Este patrón de represión transfronteriza ya ha sido documentado en otros contextos autoritarios. Gobiernos como los de Venezuela, Irán, Rusia o Corea del Norte han sido acusados de operar redes de espionaje y asesinato más allá de sus territorios. Ortega parecería ahora incorporarse a esa categoría de regímenes que consideran el exilio como una extensión de su campo de batalla interna. Las autoridades costarricenses enfrentan una grave responsabilidad: esclarecer el crimen, capturar a los responsables materiales y, lo más importante, identificar si hubo una conexión directa con el aparato estatal nicaragüense. La integridad del refugio que representa Costa Rica para miles de perseguidos políticos está en juego. El legado de una voz que no se vendió. La vida y obra de Roberto Samcam quedan como un testimonio del coraje, la coherencia y el compromiso con los principios. Su asesinato busca silenciar esa voz, pero también deja una huella que será difícil de borrar. Fue un opositor sin miedo, sin ambiciones personales, sin lealtades partidarias. Denunció a Ortega con el mismo fervor con que denunció la doble moral de ciertos actores del exilio. Hoy su asesinato no solo duele, interpela. Obliga a mirar de frente las fallas de un sistema internacional que permite que dictaduras se fortalezcan impunemente. Obliga a exigirle coherencia a una oposición que debe elegir entre la dignidad y la conveniencia. Y obliga a los pueblos libres a entender que la libertad no se negocia, se defiende.